Bueno, vamos a intentar retomar entonces de donde habíamos dejado, que estamos todavía, recién en realidad arrancando el apartado 3 del capítulo 1 del Capital, en el que decíamos Marx vuelve a la forma de manifestarse el valor como condición necesaria, digamos, para mostrar que ese valor, o sea, que el trabajo contenido en la mercancía es un trabajo reconocido socialmente, porque eso es en definitiva lo que se está poniendo de manifiesto. Entonces nosotros partíamos de esta relación, ¿no? Que es el ejemplo que Marx toma: X cantidad de una mercancía A vale una Y cantidad de mercancía B, y esto es la forma simple del valor, y Marx va a decir, por tanto, al ser simple es la más contingente y la más indeterminada, pero es donde se esconde todo el secreto de la forma de valor, porque Marx justamente lo que trata de mostrar es la génesis del dinero, y va a tratar de llegar, o sea, va a llegar, lo decimos, no estaría spoileando nada si lo afirmo de esta manera, va a llegar a explicar justamente cómo surge el dinero, que es esta crítica que le hace a la economía política, que no ha podido hacerlo hasta el momento. ¿Está bien? Entonces, bueno, para hacerlo más sencillo y poder seguir la lectura, tomamos el ejemplo que desarrolla Marx, que es 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí? Entonces decimos dos o tres cositas que Marx plantea al respecto. Una es que las 20 varas de lienzo van a ocupar lo que él va a decir, lo que él va a llamar una posición relativa del valor, ¿sí? Va a ser la forma relativa del valor. En este caso, las 20 varas de lienzo expresan su valor, van a expresar su valor en la chaqueta, ¿sí? Esta proporción de la mercancía A va a expresar su valor en esta proporción de la mercancía B, ¿sí? Y en este sentido, va a decir Marx, esta forma relativa de valor, las 20 varas de lienzo, ¿sí? Ocupan un papel activo, ¿está bien? Ellas son las que van al mercado a tratar de mostrar que son valores, ¿sí? Nosotros partimos de ahí, partimos de decir, bueno, una mercancía tiene trabajo objetivado, una mercancía es producto del trabajo, esto es indiscutible, ¿está bien? Ahora, lo que no sabemos es si esa mercancía es valor. ¿Por qué? Porque necesariamente para manifestar el valor, y no hay valor si no se puede manifestar, digamos, esta sería la cuestión, bueno, entonces lo que tiene que ocurrir es pasar por el valor de cambio. Y cuando yo digo 20 varas de lienzo valen una chaqueta, el valor de cambio de las 20 varas de lienzo son la chaqueta, ¿sí? Si quieren podemos recordar lo que decíamos ni bien arrancaba el capítulo 1, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, en una relación de intercambio no queda ni un solo átomo de valores de uso, o sea, no me interesa para qué sirve el lienzo ni para qué sirve la chaqueta, o sea, estoy intercambiando magnitudes diferentes, ¿sí? Perdón, lo que me interesan son las magnitudes, estoy intercambiando valores de uso diferentes. Pero ojo con esto, porque en realidad lo que Marx va a decir, tengo que empezar en esta relación por su carácter cualitativo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero en definitiva decíamos también, y esto quería traer en realidad del primer apartado, es que el valor de cambio, ¿sí? Pensemos nosotros, decimos 20 varas de lienzo vale una chaqueta, repito, el valor de cambio de las 20 varas de lienzo es la chaqueta, ¿sí? Lo que decíamos, el valor de cambio es necesariamente contingente y relativo, ¿sí? Y relativo, decíamos, es una relación. Es una contradicción, decía Marx, entre el término y su atributo, que haya o que exista un valor de cambio que sea intrínseco a la mercancía, ¿sí? Acá empezamos a darnos cuenta de algo que ya venimos diciendo hace rato, que las mercancías no van al mercado diciendo yo tardé en producirme X cantidad de tiempo, ¿sí? Sino que en este caso las 20 varas de lienzo van como 20 varas de lienzo, ¿está bien? Y la chaqueta lo que hace es ocupar un papel pasivo, va a decir Marx, ¿sí? Porque solamente se va a poner ahí como espejo de las 20 varas de lienzo, ¿sí? La chaqueta como cuerpo de mercancía, es decir, como valor de uso, y ahora vamos a tratar de seguir esto porque esto es muy importante, como valor de uso le va a mostrar a las 20 varas de lienzo que ellas son valores. ¿Está bien? Estos dos extremos, la forma relativa y la forma equivalente del valor, son dos extremos excluyentes o contrapuestos, dice Marx. Por supuesto que si yo estoy en esta forma tan indeterminada del valor, que es la forma simple, digamos,
uno diría, bueno, pero ¿qué particularidad tiene la chaqueta para servir de equivalente al lienzo? ¿Y por qué no puedo dar vuelta a la relación y decir una chaqueta vale 20 varas de lienzo? Que es una relación de igualdad o de equivalencia, ¿está bien? Bueno, porque, bueno, Marx dice, sí, sí, si querés hacerlo tranquilamente, pero en ese caso la chaqueta va a pasar a ocupar el lugar relativo, ¿sí? Y las 20 varas de lienzo van a pasar a ocupar el lugar del equivalente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son extremos, son polos, ¿sí? Dice Marx, extremos, polos de una misma expresión de valor, ¿sí? Y que se reparten siempre entre distintas mercancías. Nosotros ya lo sabemos, estas 20 varas de lienzo en el mercado se intercambian por una cantidad de dinero, ¿sí? Ahora, justamente, como eso ya lo sabemos, eso, esto lo va a decir Marx un poquito más adelante, el fetichismo de la mercancía, eso oculta en lugar de mostrar qué es lo que estamos queriendo explicar. Entonces, tenemos que partir de esta forma más sencilla, que es la forma simple del valor. ¿Está bien? Entonces, son aspectos interconectados, la forma relativa y la forma equivalente, ¿sí? Pero al mismo tiempo se condicionan de manera recíproca y son extremos excluyentes o contrapuestos. Yo puedo dar vuelta a la relación, pero entonces pasan a ocupar el lugar que antes ocupaba, ¿sí? Entonces, es más o menos evidente, dice Marx también, que el valor de las 20 varas de lienzo, por esto que decíamos que traíamos del primer apartado, de que digamos, sería una contradicción, un valor de cambio intrínseco a la mercancía, ¿sí? El valor de las 20 varas de lienzo, dice Marx, solamente puede establecerse relativamente, ¿sí? Es decir, en relación a otra mercancía. Y en este caso, esa otra mercancía es la chaqueta, ¿sí? Es decir, las 20 varas de lienzo necesitan a la chaqueta, ¿sí? Que la chaqueta se oponga para mostrarle a ellas que ellas son valores, ¿sí? O que ellas son valor, ¿está bien? Es decir, nunca, tampoco, la chaqueta entra en esta relación, ¿sí? Está claro que es una relación de dos cosas, en este caso, que uno sabemos que van a tener una magnitud igual, ¿sí? Ahora, la chaqueta, dice Marx, no expresa tampoco su propio valor, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero decir, la chaqueta no entra diciendo yo tardé tanto tiempo. De la misma manera que esta no puede tener un valor de cambio intrínseco, ella tampoco entra en la relación expresando su propio valor, ¿sí? Solamente se reduce, dice Marx, a proporcionarse, ella proporciona el material para la expresión de valor de la otra mercancía, en este caso de las 20 varas de lienzo, ¿sí? Es decir, ella le muestra a ella que estas son valores, ¿sí? Y que por tanto ella es equivalente, ¿sí? Entonces, Marx dice algo que es una obviedad y que nosotros ya lo dijimos para hablar de la división del trabajo. Marx dice, nadie intercambia un valor de uso por el mismo valor de uso. Esto es una obviedad, porque no tiene ningún sentido, ¿está bien? Si lo miramos desde el punto de vista del valor de uso, es una obviedad. Ahora, cuando Marx dice algo que, bueno, yo no noté acá, pero digamos, podríamos ponerlo en estos términos, una mesa vale una mesa, ¿sí? Y decir una mesa vale una mesa no es ninguna expresión de valor, lo que está queriendo decir nuevamente es que la mercancía, o sea, ningún producto del trabajo en sí mismo puede expresar valor por sí mismo, ¿sí? Vale la redundancia, lo estoy repitiendo muchas veces, pero para que esto se entienda, ¿está bien? Lo que se va a poner de manifiesto en la relación es que los trabajos que las produjeron a esas cosas son trabajos eh, útiles y al mismo tiempo de igual magnitud, ¿está bien? Pero eso va a aparecer luego en la relación, ¿sí? Es decir, ninguna mercancía, en este caso las 20 varas de lienzo, valen una chaqueta porque tardaron en producirse X cantidad de tiempo, ¿sí? Porque si no yo podría decir, hacer la afirmación 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo, 20 varas de lienzo valen 8 horas de trabajo, ¿está bien? Y eso yo lo sé de antes, porque esas 8 horas de trabajo ocurrieron en el ámbito privado e independiente. Y sin embargo, no se va al mercado, que es el compendio de las relaciones sociales, es decir, estas 20 varas de lienzo salen del ámbito privado e independiente, el productor libre de mercancías, solamente
cuando van al mercado. Y cuando van al mercado puede ocurrir que se le oponga la chaqueta y le muestre que ella es valor, o que eso no ocurra. Y eso sería lo realmente grave que tiene este problema, ¿sí? O lo realmente grave que ocurre en el capitalismo. Entonces, siempre el valor de una mercancía o el valor de cambio se expresa necesariamente sobre otra mercancía. Y esto es lo que Marx decía en la página 47, ¿sí? Donde decíamos, bueno, en realidad el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, ¿sí? Es decir, no se puede, antes de entrar en esa relación, en nuestro caso las 20 varas de lienzo, uno diría, potencialmente satisfacen una necesidad, ¿sí? Para hacer, yo qué sé, una manta, ¿sí? Potencialmente satisfacen una necesidad y potencialmente, ¿sí? Es intercambiable. Pero hasta tanto no encuentras equivalente en el mercado, bueno, eso existe como potencia, ¿sí? Es decir, no puede demostrar que es valor, aunque nadie pueda negar dos cosas. Una, que es cristalización de trabajo humano, y dos, si volvemos a lo de Engels al final del apartado 1, que haya sido producida para el mercado. Pudo haber sido producida para el mercado e igual no encontrar un equivalente en ese mercado. ¿Está bien? Y entonces ahí no puede demostrar qué valor porque tiene que pasar por la forma de valor de cambio como manifestación necesaria de ese valor. Entonces, la forma, y esto es muy importante, la forma es lo concreto, es decir, la forma que tiene de expresar el valor es una chaqueta, punto. Y es tan concreto que no es un concepto, es un valor de uso. Es el cuerpo de la chaqueta la que le muestra a los 20 varas de lienzo que ellas son valor. ¿Está bien? Y eso es muy importante desde el punto de vista de Marx. Entonces nos metemos ahora en lo que yo creo que es digamos, el apartado más importante de este subapartado más importante de este apartado 3, que es el contenido de la forma relativa de valor, ¿sí? El contenido de la forma relativa de valor, y lo que vamos a ver es qué es lo que está, digamos, contenido, valga la redundancia, en esa relación. Vamos a las filminas, diría un presidente. 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí? Esto ya lo sabemos, seguimos tomando siempre el mismo ejemplo. Y decimos, estas 20 varas de lienzo que valen una chaqueta, ¿sí? Cuyo valor de cambio es una chaqueta, es una relación de valor, ¿sí? Entonces, las 20 varas de lienzo, al entrar en relación con los bancos, ¿sí? Al entrar en relación con la chaqueta, se equiparan, ¿sí? Lo primero que nos dicen estas 20 varas de lienzo es que son iguales a la chaqueta, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Marx es, las magnitudes de cosas diferentes, ¿sí? No llegan a ser comparables, ahora lo leemos en el texto, cuantitativamente, sino después de su reducción a la misma unidad, ¿sí? Es decir, no llegan a ser comparables cuantitativamente, ¿sí? Sino frente a la reducción, ¿sí? O después de la reducción a la misma unidad, ¿sí? Solo en cuanto a expresiones de la misma unidad son magnitudes de la misma denominación y por tanto conmensurables, ¿sí? Es decir, hay algo común en las dos partes, 20 varas de lienzo por un lado y una chaqueta por el otro, ¿sí? Y ese algo común que hay en las dos partes se expresa en la relación misma. No se expresa fuera de la relación lo que está en común. Insisto, no es que ellas se encuentran porque una viene diciendo yo tardé 8 horas en producirme y ella dice yo también, entonces somos iguales. ¿Está bien? No. Al revés, se oponen y eso se pone de manifiesto en la relación. Es decir, ocurre luego de la relación y no antes de la relación, porque si no, yo podría decir el valor de cambio es intrínseco a la mercancía, o decir lo que dice Marx por el lado del absurdo, 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo, ¿sí? Que es decir, bueno, podría expresar el valor en sí mismo cuando lo que nosotros estamos diciendo es ese valor solo se expresa relativamente en otra mercancía, ¿sí? Entonces, esto me parece importante decirlo, y lo que tenemos que decir es que
son cosas entonces de igual naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Sí? Que tienen en común, bueno, ser productos del trabajo humano, y eso es, es lo más importante, ¿no es cierto? Es decir, lo que le permite, vuelvo a esta idea, lo que le permite la chaqueta a las 20, a las 20 varas de lienzo es que las 20 varas de lienzo tengan una forma autónoma del valor, ¿sí? Es decir, que yo no tenga que decir 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo, sino que en realidad lo que yo digo es, bueno, 20 varas de lienzo valen una chaqueta. Una chaqueta es lo mismo que 20 varas de lienzo y entonces puedo decir que ella tiene un valor autónomo, que no es en sí mismo, sino en relación, ¿sí?, a otra cosa, en relación a otra mercancía. ¿Está bien? Entonces, lo que decíamos antes se puede expresar de la siguiente manera, como lo anoté acá, ¿no? Que el valor, lo estoy leyendo al revés, pero que el valor del lienzo, ¿sí?, queda expresado en el cuerpo de la chaqueta, ¿sí?, por un lado, y que la chaqueta que ocupa el lugar de equivalente, ¿sí?, hace de forma del valor. ¿Sí? El valor, lo repito, el valor de las 20 varas de lienzo es la chaqueta. ¿Sí? Entonces esto es bien, bien importante. Entonces, cuando decimos esto, también lo que estamos diciendo es que las 20 varas de lienzo asumen en cuanto a valor una forma diferente, ¿sí?, a su forma natural, que es la de ser valor de uso. ¿Sí? Entonces digo que el valor de una mercancía, en este caso las 20 varas de lienzo, se expresa, cuando digo en el cuerpo de otra mercancía, lo que estoy diciendo es que se expresa en el valor de uso de la otra mercancía. ¿Sí? Y esto es muy importante porque entra, en este caso, la chaqueta a la relación como, como puro valor de uso. ¿Sí? Entonces, yo quiero que vayamos a la página 62 para que esto nos quede claro, o lo más claro posible, porque tampoco es, bueno, es bastante complejo, ¿sí? Pero en la página 62 dice Marx, en el primer párrafo que empieza ahí, estoy acá, ¿sí? Cada vez que muevo esto se me cae algo. Estamos acá. Dice Marx, si decimos que las mercancías en cuanto a valores no son más que mera gelatina de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción de valor, pero no les confiere forma alguna de valor que difiera de sus formas naturales. Esto que decíamos cuando arrancábamos este apartado, por más que yo le dé vueltas a la cosa, no tengo manera de encontrar el valor, no tengo manera de mostrar el valor de esa mercancía. ¿Sí? Repito, si decimos que las mercancías en cuanto a valores no son más que una mera gelatina de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción de valor, pero no les confiere forma alguna de valor que difiera de sus formas naturales. Otra cosa ocurre en la relación de valor entre una mercancía y otra, y eso es lo que estamos tratando de mostrar, ¿sí?, en las filminas anteriores, en las hojitas anteriores. ¿Sí? Lo que pone de relieve su carácter de valor es su propia relación con otra mercancía. Lo que pone de relieve su carácter de valor es su propia relación con otra mercancía. Entonces, la objetividad de valor, ¿sí?, lo poníamos con una lapicera, que ahora me cayó, no sé dónde está, lo que poníamos hace un ratito como una lapicera, ¿sí?, en realidad no está en la cosa la objetividad de valor, sino que está en la relación con otra cosa. ¿Sí? Entonces, la objetividad, lo objetivo, está en la relación. Lo objetivo es la relación y no la cosa. ¿Sí? Y esto, bueno, vaya si es importante para pensar en términos sociales, ¿sí?, para pensar en términos de relaciones sociales, en este caso, relaciones entre cosas. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos bastante para pensar. Voy a ir un poquito más abajo. Voy a seguir leyendo en realidad. Por ejemplo, al igualar la chaqueta en cuanto a cosa que es valor, el lienzo se equipara al trabajo que se encierra en la primera al trabajo encerrado en la segunda, o en el segundo. Ahora bien, el trabajo que confecciona la chaqueta, el del sastre, es un trabajo concreto que difiere por su especie del trabajo que produce el lienzo, o sea, de tejer.
Pero la equiparación con este reduce el trabajo del sastre, en realidad, a lo que en ambos trabajos es efectivamente igual, a su carácter común de trabajo humano. ¿Sí? Esto dijimos bastante ya sobre esto, ¿no? El carácter abstracto. Dando este rodeo, dice Marx, pues lo que decimos es que tampoco el trabajo del tejedor, en la medida en que teje valor, posee rasgo distintivo alguno con respecto al trabajo del sastre. Es por ende trabajo abstractamente humano, ¿sí? Volvemos a esa idea de abstractamente humano como gasto genérico gasto genérico de energía, de cerebro, de músculo, ¿sí? De mera gelatina de trabajo humano. Y esto sí me importa mucho al final de la página 62. Solo la expresión de equivalencia de mercancías heterogéneas, solo la expresión de equivalencia de mercancías heterogéneas saca a la luz el carácter específico del trabajo en cuanto formador de valor. ¿Sí? No en cuanto creador de productos, eso ya lo sabemos, pero en cuanto formador de valor, sí. Solo la equiparación de mercancías heterogéneas, es decir, diferentes, una mesa no se expresa en una mesa, 20 varas de lienzo no se expresan en 20 varas de lienzo, ¿sí? Saca a la luz el carácter específico del trabajo en cuanto formador de valor, reduciendo de hecho a lo que les es común, a trabajo humano en general, los trabajos heterogéneos que se encierran en las mercancías heterogéneas. Es decir, no es antes, es durante esa relación, ¿sí?, que se pone de manifiesto en esa relación. Entonces, lo que sigue diciendo Marx, y paso a la página 63, al primer párrafo de la página 63, dice, sin embargo, no basta con enunciar el carácter específico del trabajo del cual se compone el valor del lienzo. La fuerza de trabajo humano en estado líquido o el trabajo humano, perdón, repito, sin embargo, no basta con enunciar el carácter específico del trabajo del cual se compone el valor del lienzo, ¿no? En este caso, volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? Que 20 varas de lienzo valen una chaqueta, para no olvidarnos del ejemplo. Decía, la fuerza de trabajo humana en estado líquido o el trabajo humano crea valor, pero no es valor. Y esto es muy importante. Es decir, alguien mientras está trabajando, está creando valor. ¿En qué sentido? En el sentido de que está objetivando ese trabajo. Pero una vez que el producto, o sea, que ese trabajo está objetivado, ya no es actividad, ¿sí? Entonces ese trabajo como actividad crea valor, pero no es valor, ¿sí? Se convierte, dice Marx, en valor al solidificarse, al pasar a la forma objetiva. Para expresar el valor de la tela como una gelatina de trabajo humano, es menester expresarlo en cuanto objetividad que, como cosa, sea distinta del lienzo mismo y a la vez común a él y a otra mercancía. El problema ya está resuelto, ¿sí? Y vamos a leer un poquito más abajo y ahora retomamos todo junto. En la producción de la chaqueta, en el último párrafo de la página 63, en la producción de la chaqueta se ha empleado de manera efectiva fuerza de trabajo humana bajo la forma de trabajo sastreril. Se ha acumulado en ella, pues, trabajo humano. Desde este punto de vista, la chaqueta es portadora de valor, ¿sí? Tanto valor de uso es portadora de valor, aunque esa propiedad suya no se trasluzca ni siquiera cuando de puro gastada se vuelve transparente. Y en la relación de valor del lienzo, la chaqueta solo cuenta en ese aspecto, esto es, como valor corporificado, como cuerpo que es valor. Su apariencia abotonada no es obstáculo para que el lienzo reconozca en ella un alma gemela, afín, el alma del valor. ¿Sí? Y ahí lo que Marx está diciendo es esto que yo les pongo acá. Es decir, las 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí? Las 20 varas de lienzo valen una chaqueta, la forma de valor de las 20 varas de lienzo o el valor de cambio de las 20 varas de lienzo es una chaqueta, ¿sí? Y el valor de una mercancía, en este caso las 20 varas de lienzo, se expresan en el valor de uso, es decir, en el cuerpo de otra mercancía, ¿sí? El valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra mercancía, ¿sí? Y lo que dice Marx es,
adopta una forma diferente de su forma natural, ¿sí? Su forma natural es ser lienzo, y adopta una forma diferente, que es la de la chaqueta. Y solo en esa relación, el trabajo que produjo el lienzo, ¿sí?, muestra que fue un trabajo socialmente útil. Cuando yo digo que el trabajo que él produjo el lienzo fue un trabajo socialmente útil, lo que estoy diciendo es que pasa por la forma de valor. Por eso tantas veces nos hicimos la pregunta de por qué en el modo de producción capitalista los productos del trabajo tienen que asumir la forma de mercancías. Porque tiene el trabajo que las produce, la forma de mercancías o la forma de valor, que es decir lo mismo, ¿sí? Porque el trabajo que las produce tiene que mostrar que es útil, pero no útil para mí, en tanto produzco valores de uso que voy a consumir directamente, sino útil para otros. En este caso, ¿para quién? Para el poseedor de la chaqueta, ¿sí? El producto de mi trabajo tiene que ser útil para otro. Y esto ocurre solamente en la relación de intercambio. Fuera de la relación de intercambio, el lienzo tiene trabajo, tiene un trabajo concreto, tiene un trabajo también abstracto, porque es la doble cara de la misma moneda, digamos, las dos caras de la misma moneda, una cantidad de energía cristalizada en la forma de lienzo, ¿sí? Pero fuera de la relación de valor, es decir, antes de entrar en el intercambio, no puede mostrar que el trabajo que la produjo es un trabajo útil. ¿Sí? El otro día, mientras hacíamos el intercambio, hacíamos nuestra reunión virtual, aparecía esta idea, ¿no? De decir, bueno, produjimos 100 panes para vender, y nadie puede negar que esos panes que nosotros produjimos tienen trabajo cristalizado, que tienen, que son un producto de un trabajo particular, y que los produjimos para el mercado incluso, y sin embargo, ese día llovió y no los pudimos vender. ¿Y qué pasó? Bueno, no asumieron una forma de valor diferente de sí mismas y por tanto, ¿qué ocurre? Nadie le dijo a ese producto de trabajos privados independientes, que fue producir panes, mira, el trabajo que vos hiciste a mí me sirve. Y eso quiere decir que es socialmente útil. Eso no ocurrió. Entonces esa persona trabajó, materializó trabajo, cristalizó trabajo y sin embargo no pudo mostrar que el producto de su trabajo es una mercancía. No produjo una mercancía. ¿Está bien? Porque la cosa, ahí, esos panes que no se pudieron vender, potencialmente pueden satisfacer una necesidad y potencialmente pueden ser intercambiados. Si esas potencias no se realizan, bueno, serán productos del trabajo, nadie lo va a negar, pero no son valores. ¿Está bien? Y esto es recontra importante. Entonces, ahora bien, lo que va a decir Marx es lo siguiente. Y ahora lo vamos a mirar en la página 64, ¿sí? Que me parece que es importante. En la página 64 dice Marx, como vemos, ¿no? Vamos a ir un poquito antes, en el primer párrafo que empieza ahí, en la página 64, que dice, en la relación de valor, pues, en que la chaqueta constituye el equivalente del lienzo, la forma de chaqueta hace las veces de forma de valor. Por tanto, el valor de la mercancía lienzo queda expresado en el cuerpo de la mercancía chaqueta, ¿sí? El valor de la mercancía lienzo, lo que decíamos antes, queda expresado en el valor, en el cuerpo, perdón, de la mercancía chaqueta. El valor de una mercancía en el valor de uso de otra o de la otra. En cuanto a valor de uso, el lienzo es una cosa sensorialmente distinta de la chaqueta. En cuanto a valor, es igual a la chaqueta. Adopta así una forma de valor diferente de su forma natural. En su igualdad con la chaqueta se manifiesta su carácter de ser valor, tal como el carácter ovejuno del cristiano se revela en su igualdad con el Cordero de Dios. A tirar por las dudas ahí la chicanita, ¿no? Pero vamos a lo que más me importaba, que es la página 64, el último párrafo, una parte de ese último párrafo. Dice, como vemos, todo lo que antes nos había dicho el análisis del valor mercantil, no, o sea, el valor de cambio, ¿no? al principio, nos lo dice ahora el propio lienzo. No bien entra o entabla relación con la otra mercancía, la chaqueta.
solo que el lienzo revela sus pensamientos en el único idioma que domina, el lenguaje de las mercancías. Para decir que su propio valor lo crea el trabajo humano, dice que la chaqueta, en la medida en que vale lo mismo que él y por tanto en cuanto es valor, está constituida por el mismo trabajo que el lienzo, ¿sí? Por el trabajo abstractamente humano. Para decir que su sublime objetividad del valor difiere de su tieso cuerpo de lienzo, dice que el valor posee el aspecto de una chaqueta, que su valor posee entonces el aspecto de una chaqueta y que por tanto él mismo, en cuanto cosa que es valor, se parece a la chaqueta como una gota de agua a otra. ¿Sí? Y voy a leer lo último de este apartado que dice, por intermedio de la relación de valor, ahora volvemos, ¿no? Pero si quieren nos quedamos acá, como en esta relación, ¿no? Dice Marx, por intermedio de la relación de valor, pues la forma natural de la mercancía B, es decir, el valor de uso, chaqueta en este caso, ¿sí? O el valor de uso de la mercancía B deviene la forma de valor de la mercancía A, es decir, el valor de cambio de la mercancía A. O el cuerpo de la mercancía B se convierte para la mercancía A en espejo de su valor. ¿Sí? Es decir, la chaqueta presta su cuerpo, entra como valor de uso para mostrarle como si fuera un espejo a las 20 varas de lienzo que ellas mismas son valores. Es decir, las 20 varas de lienzo van al mercado, ¿sí? Y dicen, ¿existo o no existo? ¿No? Dirían, espejito, espejito, ¿no? ¿Valgo o no valgo? Y la chaqueta, al oponerse en la relación de igualdad, al ser la forma de valor de las 20 varas de lienzos, le dicen, sí, sí, vos existís. Ahora, si la chaqueta no aparece y no aparece el trabajo concreto de ningún otro trabajo concreto, el producto de ningún otro trabajo concreto, las 20 varas de lienzos no podrán mostrar que son valores. ¿Está bien? Es decir, no necesitan un espejo para mostrar que son valores, ¿sí? Entonces, repito, o sigo leyendo en realidad, en espejo de su valor. Al referirse a la mercancía B como cuerpo del valor, como concreción material del trabajo humano, la mercancía A transforma al valor de uso B en el material de su propia expresión de valor. El valor de la mercancía A, expresado así en el valor de uso de la mercancía B, adopta la forma del valor relativo, ¿sí? Y así habíamos empezado, ¿sí? Entonces, eso es importante porque, eh, porque, bueno, justamente lo que estamos tratando de mostrar es que lo que entra en relación, ¿sí? Son productos de trabajos diferentes, ¿sí? De trabajos concretos diferentes, y que no entran como magnitudes iguales, sino que entran como cosas, que al enfrentarse se muestran como, digamos, el equivalente se pone como espejo, ¿sí? De la mercancía que va en su papel relativo, en su papel activo, a tratar de mostrar que ella misma es valor, ¿sí? Eh, por supuesto, lo dijimos al principio, la chaqueta también puede querer ir a mostrar que ella es valor, ¿sí? Pero en ese caso tendría que ocupar el papel de equivalente y su forma de valor serían las 20 varas de lienzo. Y podríamos poner, por supuesto, cualquier relación, ¿sí? En proporciones que mantengan. Y finalmente, fíjense que hasta ahora no aparece. Son productos de trabajos iguales, aunque todavía no nos metimos con el tema de la magnitud. Sabemos que son sustancias iguales que se intercambian, pero no nos metimos con el problema, con el tema de la magnitud. Y en realidad siempre me gusta leer la nota al pie que aparece ahí en la página 65, en la nota al pie 18, que viene de la afirmación esta en espejo de su valor, que acabamos de leer, que dice lo siguiente. Acá sí voy a hacer uso de esto porque la letra es más chiquita en la nota al pie, así leo menos mal de lo que vengo leyendo, y dice lo siguiente. En cierto modo, dice Marx, con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Como no viene al mundo con un espejo en la mano, ni tampoco afirmando, como el filósofo fictiano, yo soy yo,
el hombre se ve reflejado primero solo en otro hombre. Tan solo a través de la relación con el hombre Pablo como igual suyo, el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre. Pero con ello también el hombre Pablo, de pies a cabeza, en su corporeidad paulina, cuenta para Pedro como la forma en que se manifiesta el género hombre. ¿Sí? Es bien interesante en el sentido de decir, solamente se puede reconocer como mercancía en otro producto del trabajo. Solamente un trabajo prueba que es útil en relación con el producto de otro trabajo. El tema es que acá lo que aparece es que se están relacionando cosas, no trabajos. ¿Sí? Por eso decíamos, acá ya está contenido de alguna manera el carácter fetichista de la mercancía. ¿Está bien? Este apartado que acabamos de leer es un apartado muy importante. Y ahora nos vamos a meter en el carácter, en el punto B, se tiene un montón de subtítulos este apartado 3, que es la forma de valor o el valor de cambio, que es el carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor. ¿Sí? Y esto, en general, cuando estamos en las clases presenciales, lo pasamos un poco rápido porque no sé si dejarlo grabado, pero en general no es algo que le cope mucho a los sociólogos andar haciendo cuentas por ahí. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo. Marx hace una afirmación ahí que me parece que es muy importante. Si quieren, la leemos. Estamos en la página 65, ¿sí? Y Marx dice, de toda mercancía cuyo valor debamos expresar es un objeto para el uso, que se presenta en una cantidad determinada, 15 fanegas de trigo, 100 libras de café, etc. Esta cantidad dada de una mercancía contiene determinada cantidad de trabajo humano. ¿Sí? Ahí nos metemos en lo cuantitativo. Lo que yo decía antes, hasta ahora no hablamos del carácter cuantitativo, solamente hablamos de la sustancia, el valor, que es los trabajos que lo producen. ¿Sí? Entonces dice que contienen determinada cantidad de trabajo humano. Empezamos a hablar de la magnitud. La forma de valor, pues, no solo tiene que expresar valor en general, sino valor o magnitud de valor cuantitativamente determinado. ¿Sí? Eso lo ponemos en una placa, en que producción, ¿sí? Lo que anotamos acá. Entonces, la forma de valor no solo tiene que expresar valor, ¿sí? Es decir, en nuestro caso, la chaqueta, ¿sí? Vamos a ponerla así, así se ve, hacemos dos en uno. En este caso, la chaqueta no solo tiene que expresar valor, ser forma de valor, ¿sí? Sino que tiene que hacerlo en una manera cuantitativamente determinada. ¿Sí? Eso es lo que Marx nos está planteando con la determinación del carácter cuantitativo del valor. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, y esto es lo que se pone de manifiesto en la relación de intercambio, le damos tanta vuelta porque ahí reside, digamos, el carácter específico, si no, no tendríamos ningún problema. El problema, miren, lo dijimos varias veces y lo dijimos mucho con la ideología alemana, con el tema de la división del trabajo y la forma de representarnos políticamente, ¿no? Esa contradicción, esa trabazón existente incluso en otros modos de producción, lo dijimos bastantes veces. Ahora, Marx lo dice siempre, y lo traemos de Hegel incluso, ¿no? Si el contenido y la forma de manifestarse ese contenido coincidieran, si la esencia y la apariencia eh, coincidieran, entonces no habría ningún problema. ¿También? La realidad sería transparente. El problema es que eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, insisto, si las mercancías fueran y dijeran, bueno, yo tardé en producirme tanta cantidad de tiempo, no tengo ningún problema, porque viene otra y dice, yo tardé en producirme eso y se intercambian, listo, y no tengo ningún inconveniente. El problema es que esa relación cuantitativa, no está antes de que las mercancías entren en la relación, sino que en la relación se pone manifiesto esa relación cuantitativa. ¿Sí? Y esto es importante. Porque entonces si no hay mercado, si no hay relación entre los productos del trabajo, no hay forma, ¿sí?, de poner en evidencia esa relación cuantitativa. Porque esto es más complejo. ¿Sí?
en realidad, que eso, que decir, bueno, voy al mercado diciendo yo tardé en producirme tanta cantidad de tiempo, ¿está bien? Entonces, lo que en esta placa, lo que vamos a decir es que cuando nosotros afirmamos 20 varas de lienzo valen una chaqueta, o que la chaqueta es la forma de valor del lienzo, o el valor de cambio del lienzo, si quieren, podemos decir el precio, pero podríamos hacer lío en realidad. Cuando decimos 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí? En definitiva, lo que estamos diciendo, lo que pone de manifiesto esa relación, es que ambas llevan un tiempo de trabajo igual, ¿sí? 20 varas de lienzo y una chaqueta, o valen una chaqueta, lo que pone de manifiesto, insisto, no antes de la relación, sino después, es que llevan una cantidad de trabajo igual, ¿sí? Igual, ¿por qué? Porque lo considero de manera abstracta, e igual porque es igual magnitud. ¿Sí? Esas dos cosas. Entonces, ahora, lo que va a decir Marx es que el tiempo de trabajo necesario para producir cada una de las mercancías varía en relación al desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo específico que produce esa mercancía. Es decir, el tiempo que se tarda en producir el lienzo varía en función de las fuerzas productivas del trabajo textil y la chaqueta del trabajo del sastreril, ¿también? Entonces, lógicamente, puede haber variaciones en la relación 20 varas de lienzo valen una chaqueta. Y lo que hace en este apartado Marx es justamente tomar muchos ejemplos, muchos no, en realidad toma cuatro momentos, digamos, cuatro posibilidades, para mostrar que en definitiva, por más que varíe, digamos, el contenido, en definitiva, lo que se está poniendo de manifiesto en la relación de intercambio es que lo que está variando es la cantidad de trabajo contenida en cada una de esas mercancías o en cada uno de esos productos del trabajo. ¿Está bien? Entonces, el primer caso es considerar, Marx toma 4, el primero, ¿sí? Es considerar entonces que el valor de la mercancía A, en nuestro ejemplo las 20 varas de lienzo, ¿sí? Varía manteniéndose constante el de la mercancía B. Es decir, ha habido un desarrollo o un retroceso de las fuerzas productivas del trabajo de los tejedores en producir lienzo, y entonces varía el tiempo que se tarda en producir, en este caso, el lienzo, que es la mercancía A. Entonces, en el ejemplo A, toma, para todos los casos 1, 2, 3, 4, toma el caso A y el caso B, para el ejemplo A dice, aumenta, ¿sí?, el tiempo necesario para producir la mercancía A, ¿sí? Y por tanto, entonces, si aumenta el tiempo necesario para producir la mercancía A, lo que va a pasar es que yo necesito más tiempo para producir las 20 varas de lienzo, porque hubo, no sé, un retroceso en el desarrollo de las fuerzas productivas, porque hubo destrucción de fuerzas productivas, por no sé, lo que fuere. Vamos a dejar la coyuntura de lado, ¿sí? Como buenos sociólogos que somos, no, 20, mentira. Decimos, para producir 20 varas de lienzo tardamos más tiempo que el que tardamos antes. Por eso, ahora, si el tiempo que se tardaba en producir una chaqueta sigue siendo exactamente el mismo, se necesitan 2 chaquetas, ¿sí?, para que sean equivalentes de las 20 varas de lienzo. ¿Por qué? Porque ahora tardó el doble de tiempo en producir el lienzo. ¿Está bien? Entonces, aumenta el tiempo de producción del lienzo, por lo tanto aumenta la cantidad de la mercancía B que sirve de equivalente. ¿Está bien? Necesito más mercancías B, ¿sí?, para mostrarle a las mismas 20 varas de lienzo que ellas son valores. Por supuesto, no es un caso aislado, ¿sí?, porque un caso aislado no se considera, pero nosotros ya sabemos que la magnitud de valor se mide en tiempo de trabajo socialmente necesario, por eso hablamos de desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Está bien? Ese es el caso A. Y el caso B, que ponemos acá, sería, acá aumenta el tiempo de producción, ¿sí? Entonces acá, para producir la mercancía A, y acá disminuye el tiempo de producción para producir la mercancía A, es decir, las 20 varas de lienzo. Entonces, como aumenta el tiempo para producir
las 20 varas de lienzo, disminuye el tiempo, o un desarrollo de fuerzas productivas, tardó menos tiempo en producir las 20 varas de lienzo, la mitad de tiempo en realidad, ahora necesito, para oponerle el valor de cambio de las 20 varas de lienzo, ya no son una chaqueta, sino media chaqueta, porque no se modificó el tiempo, ¿sí?, que se necesitaba para producir chaquetas, es decir, no se alteró el tiempo de producción del trabajo sastreril, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que hay una relación directa, ¿sí?, entre el tiempo que se tarda en producir A, es decir, el aumento o la disminución del tiempo que se tarda en producir A, y la cantidad de mercancía B que necesito para producir como valor de cambio, digamos, para que se siga manteniendo la igualdad en tanto magnitud de valor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer como ejemplo, y volvemos, podríamos volver a los anteriores, si necesito menos tiempo para producir el lienzo, entonces necesito menos cantidad de mercancía B para mostrarle a las 20 varas de lienzo que son valores, ¿sí? Vamos a suponer, si yo en mi relación original 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí?, las tengo acá, vamos a decir que se tardaron 10 horas en producir las 20 varas de lienzo y 10 horas en producir la chaqueta. ¿Está bien? Eso se entiende, bastante simple. Ahora digo, baja el tiempo para producir las 20 varas de lienzo. Entonces ahora para producir 20 varas de lienzo necesito 5 horas, ¿sí? Pero para producir una chaqueta sigo necesitando 10 horas, con lo cual media chaqueta, 5 horas, son el valor de cambio del lienzo, ¿sí? Y hay una relación directa entonces entre tiempo de producción, aumento o disminución del tiempo en la producción de la mercancía A, y la cantidad de mercancía B que necesito para oponerle. Vamos a mirar este ejemplo de vuelta, entonces, si quieren. 20 varas de lienzo tardaban en producirse originalmente, dijimos 10 horas, ¿sí? Ahora necesito 20 horas para producir las 20 varas de lienzo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? 2 chaquetas, porque cada chaqueta tardaba en producirse 10 horas, entonces, en 20 horas que ahora tardan en producirse las 20 varas de lienzo, necesito 2 chaquetas, ¿está bien? Eso es lo que Marx está planteando acá. Ese sería el primer caso, donde varía, ¿sí?, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir el valor relativo, ¿sí?, para producir la mercancía A, la que ocupa la posición de relativa en el intercambio, ¿sí? Después, el segundo caso que Marx va a plantear es que varía, ¿sí?, el tiempo de trabajo necesario para producir el equivalente, ¿sí? Varía el valor del equivalente. El valor de la mercancía A se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, en el caso A, se duplica el tiempo de trabajo para producir la mercancía B, ¿sí? Entonces, se duplica el tiempo de trabajo para producir chaquetas, ¿sí? Entonces, antes, volvemos a nuestro ejemplo original, tardábamos, se lo voy a anotar porque así nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Tardábamos 10 horas, pero esto aparece después, ¿eh? No aparece antes de la relación, esto es importante. Entonces tardamos 10 horas para producir las 20 varas de lienzo y 10 horas para producir la chaqueta. Eso es lo que se pone de manifiesto en la relación de intercambio. Ahora decimos, varía, ¿sí? Estamos en ese ejemplo original y decimos, varía el valor del equivalente, el valor de la mercancía se mantiene constante, es decir, se tarda lo mismo en producir la mercancía, 10 horas en producir las 20 varas de lienzo. Entonces, si se duplica el tiempo de trabajo para producir la mercancía B, ¿sí?, entonces en lugar de necesitar 10 horas para producir una chaqueta, necesitamos 20 horas para producir una chaqueta, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Las 20 varas de lienzo, que no se modificó su tiempo de trabajo, que se produjeron en 10 horas, se intercambian por media chaqueta. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque ahora se necesitan 20 horas para producir una chaqueta, en 10 horas se produce media chaqueta, ¿sí? Por supuesto son afirmaciones que de repente nos agarra un sastre y nos dice, bueno, esto no es así, ¿está bien? Pero bueno, vamos a suponerlo en tiempos constantes, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre acá? Aumenta el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía B, en este caso la chaqueta, ¿sí?, y disminuye
entonces la cantidad de mercancía B, de la misma mercancía, para servir como espejo de valor a la mercancía A. ¿Está bien? Entonces, aumenta el tiempo de trabajo para producir chaquetas, disminuye la cantidad de chaquetas que necesitamos para hacer espejo de las mismas 20 varas de lienzo, ¿sí? Ese sería el caso A. Ahora, en el caso B, lo que va a ocurrir es que, al revés, en lugar de aumentar, se reduce el tiempo para producir la mercancía B, ¿sí? Se reduce el tiempo para producir la mercancía B. Entonces, si yo antes tardaba, en nuestro ejemplo original, 10 horas para producir la chaqueta, ahora necesito 5 horas para producir la chaqueta. Pero como no se modifica el tiempo necesario para producir las 20 varas de lienzo, sigo necesitando 10 horas para producir las 20 varas de lienzo, ¿sí? Entonces se le oponen 2 chaquetas. Antes una chaqueta tardaba 10 horas, ahora tarda la mitad, 5. Entonces en 10 horas, que es lo que tarda en producirse las 20 varas de lienzo, yo puedo producir 2 chaquetas. ¿Está bien? Esa es la variación cuantitativa de la forma relativa del valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Me dan más de la mercancía B a cambio de la misma cantidad original de la mercancía A. ¿Y qué hay entonces? Una relación inversa, como lo que decíamos antes, pero al revés. ¿Está bien? Es decir, si baja el tiempo necesario para producir la mercancía B, en este caso de 10 horas paso a 5 horas, entonces aumenta la cantidad de mercancía B que necesito para mantener la equivalencia con la mercancía A, que son las 20 varas de lienzo. ¿Está bien? Muy bien, ese sería el segundo caso. Entonces, el primer caso es que aumenta o disminuye, digamos, se produce una variación en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la forma relativa, ¿sí? En el segundo caso, aumenta o disminuye el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la forma equivalente, en un caso de las 20 varas de lienzo, en el primer ejemplo, A y B, A aumenta, B disminuye, en el segundo de la producción de la chaqueta, y el tercero, porque el cuarto, vamos a ver qué pasa con el cuarto, en el tercer caso, lo que dice Marx es, guarda que lo que puede pasar es que varían los tiempos necesarios para la producción de la mercancía A y para la producción de la mercancía B, pero vamos a suponer que esa variación de los tiempos necesarios se produce en la misma dirección, ¿sí? En el mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Necesito, vamos a poner por caso, en este caso, baja el tiempo de trabajo para producir ambas, es decir, disminuye el tiempo de trabajo para producir ambas, entonces yo voy a decir, donde antes originalmente tenía 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ¿sí? Entonces ahora tardo 5 horas en producir 20 varas de lienzo y 5 horas en producir una chaqueta, entonces lo que va a ocurrir es que voy a producir 40 varas de lienzo y 2 chaquetas, en lo que antes producía 20 varas de lienzo y una chaqueta. ¿Qué quiere decir? Hubo un desarrollo de fuerzas productivas y entonces lleva menos tiempo individual la producción de cada una de esas mercancías. Puede pasar al revés, puede pasar que aumenta el tiempo de trabajo necesario para la producción de mercancías, ¿sí? Tanto de la forma equivalente como de la forma relativa, y entonces lo que pasa es que originalmente yo tardaba 10 horas en producir las 20 varas de lienzo y 10 horas en producir la chaqueta, ahora tardo, vamos a suponer por caso, 20 horas en producir 20 varas de lienzo, con lo cual en 10 horas, las 10 horas originales, produzco solo 10 varas de lienzo, ¿sí? Y en las 10 horas originales, porque se modificó en el mismo sentido, puedo producir media chaqueta, ¿sí? Ahora, para descubrir que lo que pasó, digamos, en esas modificaciones, porque en definitiva siempre lo que tengo son magnitudes iguales de trabajo, lo que dice Marx es, bueno, lo que puedo hacer es compararlos con una tercera mercancía, ¿sí? Y acá lo ponemos, con una tercera mercancía cuyo tiempo de trabajo necesario para producirse no se haya modificado,
¿sí? Y eso es entonces como el control que me sirve para mostrar que lo que ha ocurrido es que han variado los tiempos de producción de estas dos mercancías. Este problema yo lo tengo por la forma simple del valor, ¿sí? Cuando esto sea dinero, tiene, digámoslo así, todo lo que estamos diciendo tiene un correlato cuando lleguemos a la forma dineraria del valor, ¿sí? No la chaqueta, ¿sí? Sino el oro, la plata, el dinero, ¿sí? Ahí vamos a ver que todo esto cobra otro sentido, digamos. Esto que ahora nos parece indeterminado, pesado, pero no sé, como vamos a ver que esto tiene su importancia, ténganme fe, ¿sí? Entonces, se descubre el cambio de sus valores al compararlos con una tercera mercancía cuyo valor se haya mantenido constante. Entonces, ¿qué decimos? La mercancía A tarda en producirse lo mismo que la mercancía B y tarda lo mismo en producirse que la mercancía C. Lo que vamos a decir es A y B varían en el mismo sentido, en la misma magnitud y en la misma proporción, ¿sí? Mientras que la mercancía C no varía, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? En la relación original, 20 varas de lienzo valen una chaqueta, valen una tonelada de trigo, que es una igualdad que yo podría hacer, digamos, porque en definitiva nada dice, así empieza la siguiente forma de valor, nada dice que las 20 varas de lienzo solo puedan intercambiarse por una chaqueta, digamos, no está escrito en ningún lado, es una relación justamente antojadiza y contingente, y ahí está un poco el límite de lo que Marx está queriendo mostrar, pero también está el secreto de lo que está queriendo mostrar. Bueno, entonces, 20 varas de lienzo vale una chaqueta, vale una tonelada de trigo. Si baja el tiempo de trabajo necesario y ahora en 10 horas puedo producir el doble, ¿sí? 40 varas de lienzo valen 2 chaquetas, pero siguen valiendo una tonelada de trigo, porque el trigo no se modificó el tiempo de trabajo necesario para producirlo. Y si si aumenta el tiempo de trabajo necesario, en las 10 horas originales, en lugar de producir 20, puedo producir 10, ¿sí? Varas de lienzo que representan media chaqueta, pero siguen representando una tonelada de trigo porque ese tiempo no se modificó, ¿sí? Y el cuarto ejemplo, que no me voy a meter porque eh, podríamos poner infinitos ejemplos, es que varíen no una u otra en un sentido o en otro, o las dos en el mismo sentido, sino que varíen cada una en proporciones y sentidos diferentes, ¿está bien? Pero en definitiva lo que nos está queriendo decir Marx es que si yo dijera, ahora, pongamos por caso, 20 varas de lienzo valen 5 chaquetas, vamos a poner por caso, 20 varas de lienzo valen 5 chaquetas, pudo haber pasado que se modificó el tiempo de trabajo del lienzo, puede ser que se haya modificado el tiempo de trabajo en producción de la chaqueta, puede ser que se haya modificado los dos tiempos de trabajo en sentidos iguales o en sentidos inversos, pudo haber pasado cualquier cosa, pero en definitiva lo que pasó es que se modificaron los tiempos de trabajo necesarios para producir cada una de esas mercancías, porque esa magnitud es la que se pone de manifiesto en la relación de intercambio. Ahora ya perdí la original, bueno, voy a tomar esta que no era la original, pero vamos a tomar esta. 20 varas de lienzo valen 2 chaquetas, no era esta, ¿eh? Ya estoy haciendo lío. 20 varas de lienzo valen una chaqueta, en definitiva, en esa relación de intercambio, ¿sí? Lo que se está poniendo de manifiesto es que las magnitudes son iguales. Insisto con esto, no antes, porque si no habría un valor de cambio intrínseco en la relación. Y esto tiene otro problema, que es la otra dimensión de lo socialmente necesario, que eventualmente podríamos comentar un poquito más adelante, ¿sí? Pero en principio dejémoslo así. Entonces, lo que podríamos decir, ¿sí? Es, bueno, justamente esto, que en la relación cuantitativa siempre lo que se está poniendo de manifiesto, ¿sí? Es justamente magnitudes iguales, ¿sí? Eso es lo que estamos planteando. Ahora estoy mirando mis machetes y vamos a ir a la otra cosa tremendamente importante que tiene esta forma simple de valor, que es justamente el equivalente y las características que tiene el equivalente, ¿sí? Y entonces la forma del equivalente, porque nosotros ahora, fíjense, estamos mirando
la forma relativa del valor, podemos volver a nuestra primera, que es la que va activamente a expresar su valor, digamos, a mostrar que ella es valor y encuentra una forma autónoma de llamarse a sí misma, ¿sí? Que es la chaqueta, ¿está bien? Miramos esta parte de la relación. Por eso Marx dice, bueno, si querés podés cambiarla, pero la chaqueta se va a llamar igual forma relativa, ¿sí? Del valor. Entonces miramos la forma relativa. Vamos a mirar ahora qué pasa con el equivalente. Y podemos decirlo desde ahora, ese equivalente va a ser en un rato el dinero, por eso es tan importante lo que Marx está planteando, ¿sí? Y vamos a tratar de ir despacito para poder bueno, ir mirando cuáles son las determinaciones que tiene este equivalente, ¿sí? Lo que Marx va a decir es que nosotros ya vimos, ¿no?, que cuando la mercancía A, en nuestro caso el lienzo, expresa su valor en el valor de uso de la mercancía B, en nuestro caso una mercancía heterogénea, que es en nuestro caso la chaqueta, ¿sí?, se imprime a esta última, es decir, a la chaqueta, una forma particular de valor. Es decir, la chaqueta empieza a ser el equivalente, ¿sí? ¿La chaqueta es por naturaleza un equivalente? No, de ninguna manera. La chaqueta es un equivalente solo en esa relación, ¿sí? Y esto cuando yo digo, la chaqueta es por naturaleza un equivalente, y digo no de ninguna manera, esta afirmación va a seguir valiendo para el dinero. ¿Está bien? Es decir, no hay nada natural en la chaqueta que haga que la chaqueta sea equivalente. Del mismo modo que no hay nada natural en el dinero para que el dinero sea equivalente. ¿Está bien? Y esto es recontra importante para tener en cuenta esto. Entonces, lo que dice Marx es, el lienzo entonces expresa efectivamente su propio carácter de ser valor en el hecho de que la chaqueta sea directamente intercambiable por él. Es decir, el equivalente es directamente intercambiable por él. Entonces, la forma de equivalente que adopta una mercancía, ¿sí?, es la forma en que es directamente intercambiable por otra mercancía, ¿sí? Repito, la forma de equivalente que adopta una mercancía es que es directamente intercambiable por otra mercancía. Salta a la vista, para usar una expresión que dice Marx muchas veces, es que si yo tengo dinero en el bolsillo, ese dinero es, en diferentes magnitudes por supuesto, directamente intercambiable por cualquier mercancía. ¿Está bien? La chaqueta, insisto, no tiene nada natural en esa nada de natural en esa relación, ¿sí? Pero es importante pensar justamente esto, que la forma de equivalente o el equivalente es aquella mercancía que es directamente intercambiable, ¿sí? Aquella mercancía que es directamente intercambiable. Entonces, nosotros sabemos que la magnitud de valor de las 20 varas de lienzo, del papel relativo, se determinan, como siempre, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, independientemente de la forma de valor que esa mercancía vaya a revestir. Digo, las 20 varas de lienzo se pueden intercambiar por una chaqueta, por 2 pares de zapatillas, por cualquier cantidad de cosas. ¿Está bien? Ahora, en la expresión de valor, ¿sí?, el puesto equivalente le corresponde a la chaqueta, pero su magnitud de valor no se expresa en cuanto tal, ¿sí?, sino que se expresa, solo aparece, digamos, en su forma, como un valor de uso, ¿sí? Es decir, nunca puede esa forma de valor, ese equivalente, nunca puede expresar su propia magnitud de valor, ¿sí? En realidad, de la misma manera que no puede expresarla la mercancía que va al mercado, la que ocupa el papel activo, digamos, la forma relativa del valor, ¿sí? Entonces, la chaqueta puede expresar la magnitud de valor de las 20 varas de lienzo, pero nunca puede expresar su propia magnitud de valor. ¿Está bien? Esto es importante, la magnitud de valor de la chaqueta, ¿sí? Porque ella es forma, ella es
la que se le opone a las 20 varas de lienzo. Entonces, la forma equivalente de una mercancía no contiene ninguna determinación cuantitativa de valor, ¿sí? Y esto es para nosotros muy, muy, muy importante. Y entonces Marx ahí entra, y estamos más o menos, esto aparece en la página 68, fíjense qué lento vamos avanzando. Pero lo que Marx va a plantear ahí es que, léanlo detenidamente, yo no quiero repetir de manera que canse demasiado. Fíjense, pero sí voy a leer esto, ya que estamos, vamos a leerlo, total. El tiempo ya está utilizado. Dice Marx en la página 69, y en realidad voy a repetir cosas que ya dije, ¿no? Pero dice, ya sea que la chaqueta se exprese como equivalente y el lienzo como valor relativo, o a la inversa, el lienzo como equivalente y la chaqueta como valor relativo, la magnitud del valor de la chaqueta quedará determinada, como siempre, lo que dijimos antes, por el tiempo de trabajo necesario para su producción, independientemente pues de la forma de valor que revista. Pero no bien la clase de mercancía chaqueta ocupa en la expresión de valor el puesto de equivalente, su magnitud de valor en modo alguno se expresa en cuanto tal. En la ecuación de valor, dicha magnitud solo figura, por el contrario, como determinada cantidad de una cosa, una chaqueta. ¿Está bien? Lo que decíamos antes, entonces, es la forma de equivalente de una mercancía, por el contrario, no contiene ninguna determinación cuantitativa de valor. La primera peculiaridad que salta a la vista cuando se analiza la forma del equivalente es que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. Y esta es la característica fundamental. El valor es la primera característica, son tres. ¿Sí? La primera característica entonces es que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, es decir, el valor. ¿Sí? Vamos a ir despacito con esto y después lo vamos a resumir rápidamente. En que se manifiesta entonces su contrario, el valor. Bueno, entonces, la forma natural, en este caso, que es el valor, ser valor de uso, ¿sí? Sirve para expresar valor. ¿Sí? Y esto ocurre, y esto sí quería leerlo, ven, acá era lo que no quería dejar pasar, dice Marx al final de la página 69, la forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor, es decir, en valor de cambio, ¿no? Es valor de uso y le muestra a las 20 varas de lienzo que ellas son un valor, ¿está bien? Dice, la forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor. Pero obsérvese que este quid pro quo, tomar una cosa por otra, solo ocurre con respecto a una mercancía B, chaqueta o trigo, hierro, etc., en el marco de la relación de valor que la enfrenta con otra mercancía, a otra mercancía, a cualquiera, lienzo, etc., únicamente dentro de los límites de esa relación, no fuera de esa relación, ¿sí? Fuera de esa relación no hay ninguna particularidad en la chaqueta que la haga equivalente, ¿sí? Es decir, que su cuerpo sirva como directamente intercambiable por otra mercancía, solamente es en esa relación, ¿sí? Como ninguna mercancía, dice Marx, puede referirse a sí misma como equivalente, yo valgo yo, ¿no? Sería, perdón, me quedé pensando en una canción del Cuarteto de Nos. Soy quien soy, ¿no? Dice, como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente, y por tanto tampoco puede convertir a su propia corteza natural en expresión de su propio valor, tiene que reflejarse o referirse a otra mercancía como equivalente, o sea, hacer de la corteza natural de otra mercancía su propia forma de valor. ¿Sí?
Entonces, lo que Marx dice es, el equivalente entra a la relación como un valor de uso, como forma natural del valor, ¿sí? Es decir, como cosa, entra como cosa a la relación y puede mostrar su contrario, ¿sí? Que es, y le va a mostrar, digamos, a la mercancía A que es su contrario, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Marx es que lo que va a aparecer de manera manifiesta es que hay atrás de ella una relación social, ¿sí? Porque en este caso la mercancía A, que sería el lienzo, ¿sí? Expresa su valor en otra mercancía, que en este caso es la chaqueta, que es nuestro equivalente, el que estamos analizando ahora, y por tanto en una relación, ¿sí? En cambio, en la forma de equivalente, su propio cuerpo, ¿sí? Es la cosa la que muestra, ¿sí? La que expresa el valor de la otra mercancía, ¿sí? Por ello, dice Marx, y esto es muy importante, la chaqueta parece poseer el valor como un atributo de su propia materialidad. Ella parece que tiene valor porque le muestra a la otra que es valor, pero ella entra en la relación como un valor de uso, ¿sí? Ella es un valor de uso y le muestra a la otra en esa relación de espejo que es valor, ¿sí? Pero parece que es un valor como un atributo de su propia materialidad, pero esto no es así. Parece tener valor por sí misma, ¿sí? Pero fuera de esta relación no es nada, ¿está bien? Y esto es importante, solamente es en la relación. Entonces, lo que aparece es que el valor es puramente social, ¿sí? Y entonces cuando lo que se relacionan son dos mercancías, lo que aparece es una relación social, ¿sí? Y esto es importante porque ahí está entonces el reconocimiento. Entonces, la primera característica del equivalente es que es un valor de uso y se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, es decir, el valor. La segunda característica que tiene el equivalente es que el trabajo concreto, ¿sí? Se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, es decir, el trabajo abstracto, ¿sí? Pensemos de vuelta entonces, y ahora después vamos a hacer una observación y así empieza el apartado siguiente, ¿no? Decimos, es valor de uso y muestra que es valor, ¿no? El carácter bifacético de la mercancía. Y ojo, porque Marx empezó diciendo es valor de uso y valor de cambio. Marx ahora nos va a decir, cuando yo te dije que era valor de uso y valor de cambio, bueno, en realidad eso estaba mal, ¿sí? Es valor de uso y valor, pero ahora lo precisamos, o capaz en el próximo video, pero ahora después lo precisamos. Entonces, es valor de uso y representa valor, el equivalente. Es producto de un trabajo concreto y representa al trabajo abstracto, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx es, dentro de la expresión de valor del lienzo, ¿no? En nuestro caso en las 20 varas de lienzo, la utilidad del trabajo del sastre, ¿sí? Que es el que produjo la chaqueta, ¿sí? Que es un trabajo humano, no es lo que cuenta, ¿sí? Sino que el cuerpo que él está produciendo, es decir, la chaqueta, pueda mostrar que es valor y por tanto mera gelatina de trabajo humano. Ahora, para poder crear tal espejo, ¿sí? El trabajo del sastre tuvo que ser el trabajo del sastre, ¿eh? Es decir, un trabajo concreto, una actividad productiva orientada a un fin, ¿sí? Y esto es lo importante, y Marx lo expresa en las páginas 71 y 72, ¿no es cierto? Donde dice lo siguiente, vamos a plantearlo de este modo. No, la característica es que, bueno, veníamos de que la forma relativa es la forma de expresar valor, dice, cuando la forma relativa de valor de una mercancía